Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre por qué comprarse un e-reader puede ser una de las mejores inversiones que puedes hacer este año. Este que tengo aquí en concreto es de la marca de Kobo, es el Clara HD. Sí, hay un poco de vida fuera de los Kindles de Amazon. Hablaremos un poco más de él en profundidad más adelante. De momento vamos a ver un poco las ventajas que pueden tener este tipo de tecnología, los e-readers, en nuestro día a día. Primera ventaja es que hace que leer sea muy sencillo. Como vimos en el vídeo anterior sobre creación de hábitos, link por aquí arriba por si queréis echarle un ojo, si queremos leer tenemos que eliminar la fricción que ello conlleva, así que este aparato hace precisamente eso. Hace que leer sea muy sencillo porque puedes leer lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, por eso lo llevo a cualquier sitio. La segunda ventaja es que este tipo de aparatos siempre incluye un tipo de tienda, ya sean los de Amazon, los de Kobo o otras marcas. Entonces, si estás en cualquier sitio y alguien te recomienda un libro o estás viendo en YouTube y alguien te recomienda un libro, puedes comprarlo directamente en la tienda y así no tienes que tomar nota, apuntarte y en el futuro, si eso, acordarte de comprar el libro. El tercer punto es que a veces queremos subrayar un libro físico, pero nos sentimos culpables al hacerlo. A todos nos ha pasado. En este tipo de aparatos puedes subrayar lo que quieras, destacarlo, tomar notas e incluso buscar palabras en el diccionario, en cualquier idioma, lo cual hace que sea incluso una herramienta para apoyarte a la hora de aprender nuevos idiomas. Lógicamente, este tipo de tecnología tiene más ventajas y también tiene algunas desventajas. Creo que la forma de verlo más fácil va a ser hacer una pequeña review de este modelo, así podréis juzgar si os merece la pena las desventajas y las ventajas que conlleva en contraposición con los libros físicos. Un pequeño inciso, si te está gustando el vídeo, considera suscribirte para no perderte futuros vídeos. Empecemos hablando del almacenamiento. Tiene 16 GB de memoria interna, lo que equivale a unos 12.000 libros, que es es como llevar una biblioteca encima y creo que es suficiente, ¿no? En cuanto a la batería, tenemos una batería de litio que se carga a través de micro USB. Sí, aún en 2023 hay compañías que utilizan ese tipo de conexión para cargar sus dispositivos. No vais a tener ningún problema de batería porque puede durar 1 o 2 semanas dependiendo del uso que le deis y de la iluminación que le pongáis, pero ya os digo que dura muchísimo. Es resistente al agua, según la marca de Kobo, dura hasta 60 minutos bajo el agua a 2 metros más o menos, no lo he probado, pero sí que puedes leer más tranquilamente si te estás dando un baño, lo cual suelo hacer, así que extrae tranquilidad. En lo que a conectividad se refiere, se conecta a través de Wi-Fi, como cualquier dispositivo móvil. Buscáis vuestra red, metéis la contraseña y listo. Sobre todo lo vais a necesitar si queréis entrar a la tienda de Kobo para algunos diccionarios que pueda tener, igual algún idioma, si hay que descargarlos, y poco más, la verdad. Si queréis transferir archivos de vuestro ordenador al e-reader, simplemente tenéis que conectarlo a través del cable y se conectará y se abrirá una carpeta donde podéis meter, si tenéis PDFs de vuestros apuntes, otros libros que tengáis de anteriores ebooks o lo que sea, lo podéis meter a través del cable. Ahí no tenéis ningún problema. En cuanto a dimensiones y peso, tenemos un alto de 15,9 centímetros, un ancho de 11,2 centímetros y un grosor de 0,85 centímetros, con una pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica. Tenía mis dudas de si iba a ser suficiente este tipo de pantallas para leer cómodamente, pero la verdad es que no he tenido ningún problema y creo que es el tamaño perfecto. Como pequeño apunte sobre algo que puede tener más o menos importancia para vosotros, Kobo nos dice que ha creado este e-reader con un 85% de materiales reciclados, lo cual siempre es un punto a favor. Otra cosa a tener en cuenta sobre este e-reader es que tiene retroiluminación regulable, tanto en intensidad como en color. Ya sabéis que la luz azul es perjudicial para nuestros ritmos de sueño, por eso podemos programar una hora para que pase a la luz más anaranjada o activarla cuando queráis, al igual que regularla o simplemente dejarla en modo automático. Podemos subrayar y destacar mensajes y sobre ese destacado podemos añadir las notas que queramos. También podemos buscar palabras en el diccionario, lo cual es algo muy útil si estás aprendiendo un idioma o leyendo algo en un idioma que no es tu idioma nativo. Por ejemplo, yo leo muchos libros en inglés, entonces de vez en cuando me encuentro una palabra que igual es un poco más técnica y no la entiendo, simplemente tocas la palabra y te dice la definición de esa palabra, ¿vale? Incluso la pronunciación, lo cual está muy bien
para aprender idiomas o simplemente cuando algo no te queda del todo claro. Otro punto muy a favor de los e-readers es que podemos modificar la fuente de la forma en la que queramos. Podemos cambiar la fuente por otra que os guste, cambiamos el tamaño de la letra si usáis gafas o no queréis forzar la vista, cambiar los márgenes, el espacio entre líneas e incluso la justificación del texto. Otra cosa que a mí me gustó mucho, que igual a ti te parece una tontería total, es que cuando lo pones en modo reposo, o sea, bloqueado, se queda la portada del libro que te estás leyendo en ese momento, como en un frame estático, simplemente la pantalla está apagada, pero se queda grabado con la tinta el de la portada del libro que estás leyendo, lo cual a mí me parece un puntazo. Todo lo que hemos dicho está muy bien, pero al final del día la pregunta es si merece la pena que os compréis un e-reader en 2023 o en cualquier momento en el que estéis viendo este vídeo. Y para mí la respuesta es sí. Creo que es una de las mejores inversiones que vais a hacer en vuestra vida. Tanto si ya eres un lector acérrimo como si te gustaría leer más, la conveniencia de este tipo de tecnología, que no pese, que puedas meter miles de libros, que la batería dure semanas, que lo puedas sumergir en agua, hace que sea muy conveniente y que el hecho de leer pierda totalmente la fricción, lo cual va a hacer que leas mucho más y sobre todo que leas mucho más cómodo. Vale. Personalmente he pasado de leer 2 o 3 libros físicos al mes a llegar hasta los 8 libros al mes, lo cual puede parecer un poco excesivo, pero hay una razón por la que llevo gafas y es porque leo demasiado y me estoy quedando un poco ciego de ello. Si hablamos de ventajas, la única que le puedo encontrar es que se pierde un poco la magia de leer un libro físico, que viene siendo el olor, el tacto, el propio peso del libro al sujetarlo. Claro está que no tienes que elegir una u otra, puedes tener el e-reader y tener libros físicos. Es más, yo cuando me leo un libro digital y me gusta mucho, suelo comprar la copia en físico si de verdad me ha gustado y quiero tenerlo en la estantería para echarle un ojo de vez en cuando. Pero para viajar, lógicamente me llevo el e-reader. Algo que sí os recomiendo mucho, sea cual sea el modelo que compréis, de la marca que sea, es que le compréis una funda. Nunca viene mal esta de protección, son relativamente baratas. Esta, por ejemplo, es de Amazon, me costó creo que 12 euros, os dejaré links a todo en la descripción, pero tiene tela vaquera, tiene protección de plástico en todos lados, encaja perfectamente, no tenéis que gastaros 50 o 60 euros en la funda porque tampoco lo necesita. La verdad es que es muy tanque y con esto se me ha caído un par de veces, no ha habido ningún problema, alguna vez se me ha caído alguna mancha porque suelo ir cocinando, lo cual no debéis hacer, no cocinéis al lado mientras estéis leyendo con un aparato como este, pero bueno, eso, comprar una funda. Si te estás preguntando cuál elegir, si un Kindle de Amazon o por ejemplo uno de la marca Kobo, en mi caso me quedo con Kobo porque no estoy totalmente a gusto con el ecosistema tan cerrado que tiene Amazon con sus dispositivos. Pero ya os digo, la experiencia con ambos cuando yo he probado es muy buena con los dos, no os vais a equivocar. Simplemente yo elegí este porque era el que más se ajustaba a mi presupuesto y a lo que yo buscaba. Os dejaré en la descripción varios links para diferentes presupuestos, por si queréis echarle un ojo, y ya os digo que no os vais a equivocar, simplemente es una cuestión un poco ya de preferencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado dale like, suscríbete para próximos vídeos. Como siempre, si tienes cualquier duda puedes dejármela en los comentarios y en cuanto esté con un café desayunando os la responderé sin ningún tipo de problema. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!